Bien, entonces continuando con el módulo acerca de los agregados económicos, vamos a analizar ahora la cuantificación de los ingresos, ¿ya? Siempre hay que considerar que la institución que se encarga de elaborar estas cuentas nacionales justamente se llama el INEI. El INEI se va a encargar de elaborar bajo ciertos métodos, ciertos parámetros, ¿no? La medición de estas, digamos, variables macroeconómicas. Entonces, vamos a considerar tres tipos de ingresos, ¿ya? Va a estar el ingreso nacional, ¿correcto? Que es el más importante, el que sirve para ver la distribución funcional. Luego viene el ingreso personal y luego viene el ingreso personal disponible, o simplemente se le llama ingreso disponible, ¿ya? Entonces, el ingreso nacional viene a representar la suma o simplemente el total de los ingresos, o sea, remuneraciones, que obtienen tanto las personas naturales como las personas jurídicas, ¿no es cierto?, de un país, ¿no? En este caso se va a considerar la cuantificación nacional, ¿ya? Y siempre la medición tiene que ser anual, ¿correcto? Tiene que ser anual, ¿no? De tal manera que la cuantificación del ingreso va a estar de acuerdo a una serie de parámetros o remuneraciones que los factores están recibiendo, ¿no? En este caso, el ingreso nacional sería la suma de las rentas, ¿ya? Los arrendamientos que recibe la tierra, los sueldos y salarios que recibe la clase trabajadora, incluyendo también a los independientes, ¿no? O sea, los trabajadores que no están en planilla y laboran por su propia cuenta, ¿no? Digamos, el ingreso que declara un carpintero, ¿no es cierto? El ingreso que declara el abogado que tiene un estudio, entre otros, ¿no? A esto hay que agregar también los intereses o los réditos, ¿no? Que va a generar, en este caso, el capital financiero. A esto hay que sumar también las utilidades distribuidas, ¿no? O sea, las ganancias que los empresarios reparten a sus propios socios o accionistas, y a esto tenemos que agregar las utilidades no distribuidas, ¿no? Que en este caso vienen a ser las mismas utilidades, pero que la empresa va a retener, va a ahorrar para la inversión posterior, ¿verdad? De tal manera que en el ingreso nacional las personas naturales son los trabajadores, ¿no? Los rentistas, los capitalistas y los empresarios. Y la persona jurídica sería la empresa o el negocio, ¿está bien? Ahí tendríamos entonces una primera observación. No está incluido el Estado, ¿no? Lo que el Estado recauda, que son los impuestos netos, vienen a representar ingresos fiscales. O sea, no confundir el ingreso fiscal con el ingreso nacional. Acá estamos midiendo la cuantificación de la producción de un país. La política fiscal se refiere a la elaboración del presupuesto, ¿no? La elaboración del gasto público, el gasto corriente, todo lo que implica la teoría presupuestaria. Justamente lo vamos a ver acá en una equivalencia. El ingreso nacional no es otra cosa que el Producto Nacional Neto, ¿ya? O sea, el PNN que habíamos visto dentro de la cuantificación productiva, pero medido a costo de factores, o sea, por las remuneraciones que reciben los factores de la producción. En este caso, el Producto Nacional Neto a costo de factores va a ser igual al Producto Nacional Neto a precios de mercado, ¿está bien? Esto significa precios de mercado, pero hay que restarle los impuestos indirectos netos. ¿Qué vienen a representar los impuestos indirectos netos? Viene a ser la recaudación fiscal, pero una vez que se ha deducido a la recaudación tributaria el gasto en subsidios, ¿no? Vamos a verlo de la siguiente manera. T sub I nos representa los impuestos indirectos y S sub B nos representa los subsidios. Acuérdense que los impuestos indirectos son los impuestos que afectan el precio de mercado. Son los impuestos como el selectivo al consumo, son como el arancel de aduanas, viene a ser también el impuesto general a las ventas. Todo eso representa la masa del impuesto indirecto. Y a eso hay que restar el subsidio. El subsidio viene a ser el gasto que hace el Estado para transferir dinero a las empresas y con esto puedan bajar los precios, ¿verdad? Al final, para convertir una variable que está a precio de mercado en simplemente costo de factores, hay que restar lo neto que se lleva el Estado, ¿no? Que son los impuestos menos los subsidios. En resumen, para llegar a este indicador del ingreso nacional, nos basamos en el indicador que vimos en el módulo anterior, que era el Producto Bruto Interno. Si al Producto Bruto Interno le sumamos o le restamos
el pago neto de factores externos, se obtenía el Producto Nacional Bruto. Si al Producto Nacional Bruto se le restaba la depreciación, o sea, la reposición del capital fijo, se obtenía el Producto Nacional Neto. Y si al Producto Nacional Neto le restamos, porque está a precio de mercado, los impuestos indirectos netos, entonces se va a obtener la variable que es el ingreso nacional. En un rato vamos justamente a analizar la distribución funcional, o sea, de qué manera ese ingreso está asignado a los diferentes factores o propietarios de factores en nuestra economía, ¿ya? Eso se llama la pirámide de ingresos, ¿no? Que permite justamente cuantificar esta producción. A ver, ahora viene el ingreso personal. El ingreso personal siempre va a ser inferior al ingreso nacional, por lo que vamos a definir. Mira, el ingreso personal es la parte del ingreso nacional, ojo, o sea, de los que reciben las personas naturales y jurídicas, pero que solamente será recibida por las personas naturales, o sea, por los individuos, ¿no? Por eso la economía le llama ingreso personal. De tal manera que en esta variable ya no vamos a incluir a las personas jurídicas, ya no vamos a incluir a los ingresos que declaran las sociedades anónimas, las sociedades mercantiles, las sociedades civiles, ¿no? Todos los que tengan personería jurídica, ¿está bien? De tal manera que para hallar el YP, el ingreso personal, hacemos lo siguiente. Al ingreso nacional le restamos las utilidades no distribuidas, porque acuérdense que esto se lo llevan las empresas, ¿ya? Esto no lo vamos a considerar como personal, porque esto se lo lleva la persona jurídica. A esto habrá que restar, ahora viene lo interesante, IU, que significa impuestos a las utilidades. Este es un tipo de impuesto a la renta que se paga en la llamada tercera categoría, ¿no? Que por lo general es un 28% de la utilidad neta declarada por una empresa, ¿no? Y más bien lo que tenemos que sumar es las transferencias del gobierno. La transferencia del gobierno, que bueno, en este momento está en bastante discusión legal, representa la asignación que el gobierno le da como fondo previsional a muchas personas que bueno, ya a los 65 años se tienen que jubilar. O sea, si lo decimos en términos más generales, estos son las pensiones, ¿no? Las pensiones que el gobierno le paga a los que ya no trabajan, pero han ido aportando a través del tiempo, el llamado sistema previsional. Si bien es cierto, la transferencia del gobierno es un ingreso para las personas, los individuos de avanzada edad, pero no se le va a considerar en el nacional. ¿Por qué no se considera en el nacional? Porque ya no son factores de producción. O sea, el policía jubilado recibe pensión, el policía en actividad recibe sueldo. Esa es la diferencia por la cual las transferencias no podemos considerarlas como parte del ingreso nacional, ¿ya? Entonces, el ingreso personal disponible, o llamado también ingreso disponible, viene a ser la parte del ingreso personal. Se dan cuenta que vamos derivando siempre que es una parte, que en este caso se va a destinar a dos gastos, ¿no? Dos erogaciones: el consumo y el ahorro. ¿Está bien? Grábense bien esta idea. El ingreso disponible tiene dos destinos. Uno, la canasta familiar, o sea, las necesidades de la familia vistas a través del consumo, y el otro es la vía que va al sistema financiero. Esa vía que va al sistema financiero, en economía le llamamos el ahorro, ¿no? Que viene a ser la parte del ingreso no consumida, ¿no? Para hacerlo un poco más en identidad. Entonces, para hallar el ingreso personal disponible o simplemente ingreso disponible, tenemos que hacer las siguientes deducciones. Al ingreso personal, que ya lo conocemos, YP, habrá que restar dos cosas. Primero, las contribuciones que los individuos realizamos a dos entidades. Una por cuestión de salud y la otra por cuestión de vejez, ¿no? O sea, el seguro social, el sistema que en nuestro país se llama Exsalud, ¿no? O sea, se supone que Exsalud, el seguro social, nos descuenta un cierto porcentaje que evidentemente se va a un fondo no previsional, sino un fondo de atención, ¿no? Que evidentemente el trabajador utiliza cada vez que tiene la necesidad, pues, ¿no? Y también estarían los fondos previsionales, ¿no? Estos fondos previsionales se pueden ver de dos maneras. Puede ser la ONP
o también puede ser la AFP. La diferencia está que este es un fondo, digamos, acumulativo, ¿no? El sistema de la Oficina de Normalización Previsional, es la jubilación del Estado. En cambio, la AFP es el fondo de pensiones privado, que es un fondo de carácter individual. Mientras el primero está en el presupuesto del Estado, el segundo está dentro de las inversiones que realizan las 4 AFP que operan en el país, ¿ya? O sea, así te descuente el sector privado o te descuente el Estado, esta plata será tuya, pero cuando te jubiles, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso que se le llama ahorro forzoso o también se le llama fondos previsionales, ¿ya? Estos fondos previsionales más el seguro social en economía se llaman contribuciones, que al final hay que restarlo al ingreso personal para ver lo que realmente llega a tu bolsillo, ¿no? Que en este caso es el ingreso disponible. A raíz de la pandemia, el ingreso disponible en el Perú ha subido ligeramente, ¿no? Con respecto pues a las proporciones normales. Recuerden que este año se ha aprobado retirar fondos de la AFP y pronto ya se va a tener que retirar también fondos de la ONP. Por eso mucha gente ahorita está hipotecando su vejez, ¿no? Porque cuando tenga los 65 años y se jubile, su fondo de pensión no será el mismo porque siendo joven o de menos edad ha ido utilizando ese dinero, ¿no? O sea que eso significa que el ingreso disponible se ha reactivado, entre comillas, justamente para no descuidar el consumo o para no reducirlo demasiado. ¿Está bien? Luego viene el ISUP, que vienen a ser los impuestos personales, ¿no? Los impuestos personales son impuestos a la renta, ¿no? Son impuestos a los ingresos que generan las empresas, pero que a la vez generan los trabajadores. En este caso, los trabajadores pueden estar ya sea en cuarta categoría del impuesto a la renta o la quinta categoría. Estos son los trabajadores de carácter independiente, ¿no? Y estos son los trabajadores que son dependientes. ¿Cuál es la diferencia? Los de acá están en planilla, los de acá no lo están porque trabajan por su cuenta. Pero al final, como están en el sistema del RUC, o sea, el Registro Único de Contribuyentes, ambos tienen que pagar un 8% del ingreso declarado, ¿no? Ese 8% se llama la tasa del impuesto a la renta. Bueno, vamos ahora a las relaciones, ¿no? Las relaciones a partir de los ingresos que hemos calculado. Vamos a decir lo siguiente, ¿ya? De ahora en adelante, el ingreso nacional, el ingreso personal y el ingreso disponible es lo mismo. Es el supuesto que hace la economía. ¿Ya? Vamos a llamarle simplemente el ingreso, ¿no? Entonces, el ingreso nada más. Ese ingreso se puede medir por el lado de la oferta global, o sea, por la disposición del ingreso, y también se puede medir por el lado del gasto, o sea, por el lado de la demanda global, porque todo ingreso se tiene que gastar. Entonces, vamos a decir así, mira, el ingreso por el lado de la oferta va a ser igual al consumo, ¿está bien? Pero a esto hay que sumarle el ahorro, ¿ya? Ese va a significar el ahorro de la economía. Si ustedes observan, el ahorro podría definirse así, como la parte del ingreso que no se consume. Si yo tengo un ingreso de 4.000 y el consumo es 3.600, se estaría ahorrando 400, ¿no? O sea, más o menos un 10% del ingreso. Si mi ingreso fuera 1.000 y consumo 1.000, el ahorro sería 0. Lo cual indica que mientras más alto es el ingreso, ¿no es cierto?, va aumentando la proporción ahorrada, porque eso va a depender mucho también de parámetros como la canasta de consumo, el tipo de gasto que hay en la canasta de consumo. Eso en economía se llama las leyes de Engel, ¿no? Pero vamos a eso, a verlo en la teoría respectiva, ¿ya? Y el otro aspecto sería por el lado de la demanda global, ¿no? Por el lado de la demanda global decimos lo siguiente: el ingreso o la economía con riqueza es el ingreso, va a ser igual al consumo, pero a esto hay que sumarle la inversión. ¿Por qué? Por una razón. El ahorro de la economía, ¿a dónde se va a destinar? No es el que va al colchón, no es el que va a la alcancía, no es el que va al librito viejo que tenemos, no. El ahorro tiene que ir al sistema financiero. Y el sistema financiero, llámense bancos, financieras, cooperativas, lo que hacen es prestar el dinero. Colocan el dinero mediante las operaciones activas. Y lógicamente los empresarios que reciben ese ingreso lo tienen que invertir, o sea, formar capital fijo. Y al formar capital se genera pues esta igualdad, ¿no? Consumo más inversión es la demanda global.
Esto lo consumen las familias y esto lo invierten las empresas. Empresas y familias forman la demanda global. Bueno, pero como la economía es una situación siempre de equilibrio, vamos a decir lo siguiente. La oferta global debe ser igual a la demanda global. Si la oferta y la demanda global son iguales, entonces podemos hacer una relación de identidad. Y decimos, ¿no? El consumo más el ahorro, que es la oferta global, debe ser igual al consumo, ¿está bien? Más la inversión. Entonces la economía aplica un poco de matemática elemental y vamos a llegar a una situación ideal, ¿no? La situación ideal es que el ahorro siempre debe coincidir con la inversión, ¿ya? El ahorro y la inversión deben ser coincidentes. A más ahorro, más inversión. Más acumulación, más formación de capital. Pero esto en economía es algo romántico, o sea, es un ideal, porque en la práctica eso no se cumple.